Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis conectados. Yo soy Alfonso Cobos, soy el coordinador del máster en dirección de FAMBI, junto con Eduardo Serrano, a quien os voy a dar paso en un momentito. Y bueno, pues me gustaría hacer brevemente una pequeña introducción, de algún modo, para pues explicar a todos los que estáis conectados por qué desde hace ya un par de años en Basque Culinary Center decidimos poner en marcha un programa de máster dirigido pues, a este colectivo de Family Managers y otros profesionales pues también de algún modo ligados al mundo de la alimentación y bebidas en el mundo de la hospitalidad. Basque Culinary Center desde el principio ha querido abordar la gastronomía pues como un sector estratégico. A menudo se nos ve como un centro de alta cocina, pero nosotros siempre hemos querido tener una visión integral de lo que es este sector, ¿no? Y siempre hemos tenido muy presente pues, que estamos en sitios muy variados y en sectores como el sector primario, la agricultura, pasando por la industria y, por supuesto, en el sector servicios, que es donde bueno, todo lo que estudiamos y todo lo que hacemos cobra vida, ¿no? Nosotros eh, estamos convencidos de que el talento tiene que ser transformador de este sector y creemos que educando a las personas podremos conseguir bueno, pues provocar esta transformación, ¿no? Que desde el primer momento, desde hace ya 11 años, estamos buscando. ¿Y qué es Basque Culinary Center? Pues, en primer lugar, somos un centro de formación con un grado oficial de la Universidad de Mondragón, el grado en Artes Culinarias y Ciencias Gastronómicas, que se imparte aquí en el centro. Pero además tenemos pues una oferta bastante potente de máster y cursos, donde se enmarca este máster de FAMBI bueno, que nos ha reunido hoy aquí a todos los profesionales del sector. Pero también tenemos un centro de innovación y de investigación bueno, que está haciendo un trabajo muy importante y está haciendo grandes aportaciones al mundo de la gastronomía en general. Y también se está impulsando pues, el emprendimiento en el entorno de la gastronomía digital y también bueno, en general del mundo de la gastronomía. En último término, pues, bueno, nosotros vemos la gastronomía como un elemento que tiene una misión clara y es el de desarrollar esta sociedad y el de bueno, convertirse en un motor económico. Ya lo es, pero nosotros creemos que tiene que liderar, de hecho, esa transformación social que esta sociedad está viviendo, ¿no? En el día de hoy. Y bueno, pues un poco con estas líneas maestras, pues hoy queremos adentrarnos en el mundo del F&B Management, como todos habéis visto. Para ello, pues contamos con un cartel de excepción, la verdad. Desde aquí, pues muchas gracias a todos los que hoy os habéis conectado. Aprovecho para decir que estaba previsto que hoy Miguel Millera se uniera, chef corporativo de Iberostars, pero bueno, lamentablemente en el último momento pues, ha tenido un imprevisto y no podrá estar presente. A lo largo de toda la sesión, pues si queréis ir haciendo preguntas, os agradecemos que lo vayáis haciendo a través del icono de preguntas y respuestas, no tanto del chat, porque nosotros reuniremos todo y bueno, pues en esta parte final del webinar iremos dando paso a las que sean más relevantes o más recurrentes. Y bueno, pues sin más dilación, me gustaría dar paso a Eduardo Serrano para que nos hable un poco de quién es, de cuál es su papel también como coordinador del máster de FAMBI y que va, pues de alguna manera, a ir guiando esta sesión junto conmigo mismo. Eduardo. Gracias, Alfonso, por la presentación. Bueno, yo no quiero hablar mucho de mí, porque en el fondo creo que tenemos unos protagonistas muy interesantes que al final son los que tienen que hablar y los que nos pueden dar luz. Efectivamente, excusamos
la presencia de Miguel, que ha tenido un pequeño percance del que esperemos que salga bien pronto, pero bueno, contaremos con él en alguna otra sesión que entiendo que organizaremos, porque bueno, pues, es una persona de referencia que tiene mucho que aportar. Respecto a, como decías, bueno, ¿cuál Claro es que mi sí. papel? Mi papel es coordinar junto contigo este máster, recogiendo el testigo de Adela Valderas, que en su día inició esta aventura y ha sido la directora coordinadora de las primeras ediciones de este máster, que no empieza este año, sino que ya lleva unos cuantos años, y de alguna manera, bueno, pues intentar, como tú decías, dentro del ámbito de la gastronomía y en concreto dentro del ámbito de la gestión de la restauración, Food and Beverage Management o gestión de alimentos y bebidas, porque nosotros verdaderamente no hacemos distinciones entre esas tres términos o esas tres terminologías, es decir, para nosotros la gestión de la restauración es gestión de la restauración, la llamemos por su nombre inglés o la llamemos por su nombre en castellano, pues bueno, de alguna manera intentar ahondar en la necesidad de ese conocimiento científico gestor, ahondar en la posibilidad de desarrollar una carrera muy seria, de mucho a muy largo plazo en el ámbito de la gestión de la restauración y sobre todo hacerle a la gente descubrir, como tú bien decías, la importancia estratégica de la gastronomía, la importancia estratégica de la gestión de la restauración de alimentos y bebidas y en concreto la importancia estratégica del gestor de alimentos y bebidas, de la restauración, de lo que llamamos Food and Beverage Management, en todos los ámbitos de la hospitalidad, ¿no? Quiero hacer aquí un pequeño inciso muy rápido antes de dar entrada a Rosa María y a Emilio, porque muchas veces bueno, pensamos que el término F&B es solo aplicable al ámbito hotelero o que la gestión de la restauración es solo aplicable a un determinado entorno y los que trabajamos y venimos de este mundo, yo en concreto soy director de hotel de formación, pero siempre digo que me formé en el mundo anglosajón y allí no se entiende un director de hotel que no sepa gestionar la restauración de su hotel, pues de alguna manera somos muy versátiles y siempre nos hemos encontrado saltando entre distintos sectores de la hospitalidad, cruceros, parques temáticos, retail, colectividades, restauración independiente, más organizada o menos organizada y por supuesto la hotelería, ¿no? entre otros sectores. Y en ese sentido, transmitir que no solo existe una gran posibilidad de desarrollar una carrera muy seria en este ámbito, sino que existe un enorme mercado en el que desarrollarse profesionalmente como directivo en este área, porque son solo los hoteles, no son solo los grupos de restauración independientes más organizados o menos organizados, sino que existen muchos entornos de la hospitalidad donde las competencias que desarrolla a lo largo de su carrera un directivo en este ámbito son perfectamente necesarias. Y evidentemente, más allá de estas, pues por ejemplo en el ámbito hotelero que conocemos también y conocen también nuestros invitados de hoy, además el siguiente salto es la dirección general de un hotel o evidentemente la explotación de hoteles en general, con lo cual quiero decir que es una carrera que no tiene por qué acabarse necesariamente en la gestión de alimentos y bebidas. Sin más, que creo que esa introducción sirve un poco para ver el ámbito, me gustaría dar paso a Rosa María Díez, jefa de restauración de Paradores, que lamentablemente la vemos poco por ahí, sí, sin embargo es uno de los grandes referentes del sector, ella y por supuesto Paradores, que es probablemente una de las empresas que más ha apostado por la restauración y la gestión de la restauración en el territorio español, para que, bueno, pues hacerle las primeras preguntas. Rosa María, no sé si puedes conectar tu audio y tu vídeo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa, y bienvenida, lo primero de todo, Gracias. ¿vale? Un poquito por situar porque yo te conozco, obviamente, pero por situar a nuestros oyentes, que no son pocos, me gustaría que, si no te importa, contaras un poco de por qué la hostelería, por qué en concreto la restauración, por qué en concreto la gestión de alimentos y bebidas y por qué en concreto Paradores, ¿no? Que me parece que evidentemente porque tu trayectoria bueno, pues también demuestra un cariño hacia una visión, una misión, un propósito muy específico. Si no te importa, te agradecería que brevemente nos digas eso. Bueno, pues sí, la verdad es que yo resumir un poco mi trayectoria profesional diría que en una sola palabra, porque realmente yo llevo 31 años en Paradores y prácticamente es, bueno, pues toda mi trayectoria dedicada pues, básicamente a esta empresa, ¿no? Y bueno, realmente decir que yo me inicio evidentemente cuando entramos, ¿no? Es decir, la evolución, ¿no? que ha habido es que empezamos con proyectos gastronómicos que iban dedicados a cómo podíamos intentar incrementar las ventas. Eso era por el año 96, que casi se puso de moda
el tema de las jornadas gastronómicas, ¿no? Y realmente pues hicimos un trabajo importante de investigación, porque al final este trabajo, aunque parezca que no, pero es un trabajo realmente que te tiene que gustar. Es decir, tú tienes que ser una persona que estés dedicada al servicio, ¿no? Y el servicio a los demás. Y sobre todo en esta empresa Paradores lo que tratamos de hacer siempre es que esa cocina de origen de nuestro territorio, de donde estamos enclavados, sea la cocina que transmitimos a nuestro cliente. Y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿no? Es decir, aquella época en la que queríamos incrementar nuestras ventas y qué podíamos hacer, pues prácticamente nos dedicamos evidentemente a hacer jornadas de investigación, ¿no? Porque algo que creo que es importante cuando hablamos de hacer jornadas gastronómicas, que luego a lo largo de los años se han puesto de moda, es hacerlo con rigor, ¿no? Y eso siempre ha estado presente en Paradores. Es decir, cuando hablamos de unas jornadas emblemáticas o de unas jornadas de una cocina medieval o palaciega, hay que irse al origen, hay que investigar y hay que hacer una cocina luego adaptada, ¿no? Para que la pueda degustar el cliente, ¿no? Pero lo importante es que seamos rigurosos y nosotros siempre esto ha sido nuestro punto de partida, ¿no? En cualquier cosa que hemos hecho a nivel gastronómico. Luego después, evidentemente, también me he dedicado a otra etapa también dentro de Paradores a llevar, porque estamos divididos en regiones, y he llevado diferentes regiones de Paradores, ¿no? Dividimos nuestra España, ¿no? Y nuestra Canarias, que como sabéis estamos en toda España, y lo tenemos dividido por regiones y durante un tiempo pues estuve llevando una gestión directa de distintos paradores. Y bueno, y luego ya pues en febrero, un poquito antes de que nos confinen realmente, que me ha tocado la etapa más dura ahora y que ya hablaremos de ella, pues es cuando me nombran la jefa de restauración. ¿Sí? Perfecto, Rosa, muchas gracias. Te Nada, agradezco nada. todo. Emilio, a ver, la elección de Rosa, de Miguel y de Emilio no era baladí. Emilio representa una tipología de grupo hotelero y de servicios de restauración propios en joint venture externalizados que cubren todo el abanico posible que os podéis imaginar: hoteles urbanos, hoteles vacacionales, hoteles congresuales, hoteles de lujo, hoteles de categorías medias y de alguna manera, bueno, pues una empresa de unas dimensiones enormes, porque si no recuerdo mal, Emilio está gestionando ahora mismo la restauración de unos 350 hoteles más o menos. Paradores es un grupo hotelero de lujo, pero muy centrado en el ámbito rural en muchas ocasiones, porque el propósito de Paradores en sus inicios fue activar económicamente territorios de esa España que ahora llamamos vaciada, poner en valor patrimonio, poner en valor el patrimonio, pero entendido el patrimonio en su amplio espectro, no solo el patrimonio desde el punto de vista de inmueble o de cultura, sino también, como decía Rosa, ese producto salvaje, ese producto domesticado, alimentario, esas recetas que son parte del acervo, ¿no? Y Miguel, bueno, pues venía de un entorno está en un entorno mucho más vacacional que también nos da moneda. Entonces, Emilio, si no te importa, si conectas la cámara y el micro, te agradecería, pues, de igual manera que Rosa se ha presentado, ha contado un poco su trayectoria en el sector, por qué la hostelería, por qué la gestión de alimentos y bebidas, bueno, y de alguna manera un poco el porqué de tu carrera, pues también te lo agradeceríamos para situar un poco la audiencia. Perfecto, Eduardo. Antes de nada, agradeceros la oportunidad y también felicitar al Basque Culinary por tener una iniciativa de este tipo, ¿no? Realmente es algo que nosotros como directivos del sector consideramos mucho más que necesario. Es prácticamente obligatorio conseguir que nuestros equipos tengan fuentes donde formarse en alta tecnología en la gestión de alimentos y bebidas, porque como iremos viendo esta tarde, que es lo que intentaremos trasladaros, es un sector enormemente importante y estratégico en cualquiera de las patas de la industria. En concreto en la que yo dirijo ahora mismo, que es la parte hotelera, pues evidentemente tiene un peso específico importante, pero alrededor de toda la estructura de la industria se requieren perfiles cada vez más técnicos, cada vez más profesionales, con más conocimientos,
y más saber hacer, y por lo tanto felicidades por la iniciativa del Basque Culinary y a Eduardo y al equipo por la gestión del desarrollo de este máster, ¿no? En línea con tu pregunta de por qué mi carrera en alimentos y bebidas, yo llevo en el sector aproximadamente entre 26 y 27 años. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y llegué al sector probablemente por azar, como muchos de los profesionales que me he encontrado en el desarrollo de mi carrera, ¿no? Empecé en el sector, en los escalafones, en la parte más baja de la pirámide, para ir pudiendo tener mi gestión de gastos, por decirlo de alguna manera, cuando era estudiante de la carrera, y al final es un sector que te atrapa, absolutamente. Te atrapa y te da unas opciones y unas posibilidades de desarrollarte profesional y personalmente altísimas. Y esa gestión tan propia que tiene te permite también desarrollarte mucho en las líneas profesionales de gestión de recursos, aplicación de técnicas, etcétera, ¿no? Y con todo ello me atrapó y realmente al final mi carrera lo que me ha permitido es dirigir, como tú decías al principio en la presentación, diversas tipologías de industria. Yo empecé en la parte ya puramente de supervisión y dirección, dirigiendo parques temáticos, como bien sabes. Estuve dirigiendo el área de alimentos y bebidas de Isla Mágica, un parque temático en el sur de España. Después pasé a dirigir grupos de restauración de lujo y de los grupos de restauración de lujo pasé a la hotelería y he desarrollado funciones de alimentos y bebidas para cadenas como Sol Meliá, Intercontinental y ahora NH, ¿no? Siempre en funciones ya corporativas y de desarrollo de estrategia, básicamente. Pero sí le puedo anticipar, antes de que sigamos, a cualquier persona que esté interesada en este sector, que es enormemente enriquecedor y que yo como economista, administración y dirección de empresas, no me salgo del sector por nada del mundo, por los grandes retos a los que nos enfrenta y las grandes posibilidades que nos permite. Muchas gracias, Emilio. Es más, te has dejado por ahí también que has sido un excelente gestor de alimentos y bebidas en clubes sociales de una dimensión importante y una representación importante, correcto, que no es correcto. Eso. Y de hecho nosotros nos conocimos en Isla Mágica, además hace ya muchos años, sí. Correcto, si no recuerdo mal, que fue donde por primera vez nos conocimos, ¿no? O sea que sí, fíjate si da vueltas el mundo, ¿vale? Mirad, sí es cierto, por complementar un poco lo que dices, que al final yo creo que lo que nos permite esa perspectiva transversal es darle la misma importancia, o por lo menos verla en la misma línea, a un negocio de fast food como a un restaurante de estrella Michelin, ¿no? Yo he dirigido cualquiera de las tipologías, ¿no? Y por lo tanto respeto y valoro todos los modelos de negocio que existe en la industria. Correcto. Efectivamente. Es más, fíjate, ahora estaba acordándome, bueno, pues por ejemplo, la propia Paradores, que mucha gente desconoce y que quizás relaciona con un restaurante más tradicional, bueno, pues tiene en sí mismo conceptos como los ensebres, por ejemplo, el del Parador de Santiago de Compostela, ¿verdad, Rosa? Que se come excelentemente bien y que es un ejercicio de una gastronomía de alta calidad, pero en un formato un poco más asequible, popular, por así decirlo, que el tradicional restaurante de masa de mantel, y orientado a tal. Creo que, no sé si Rosa se nos ha caído porque la acabo de perder de vista. No, es que ha habido un segundo. Ha sido vale, perdona, perfecto. Nada, no te preocupes. Bueno, decía que al final, efectivamente, todos vosotros gestionáis modelos de negocio que en sí mismos albergan muchos modelos de negocios distintos, ¿no? Y además, bueno, pues en el ámbito hotelero, por ejemplo, que estáis los dos, pues además tienes tipologías de servicios como los desayunos, como el room service, como el restaurante tradicional a la carta, como los eventos, etcétera, etcétera, que añaden una chispa de entretenimiento, por así decirlo, porque yo creo que una de las cosas
cosas que más nos gusta del F&B es que ningún día es exactamente igual que otro, es decir, siempre es distinto, todo es diferente y tiramos por ahí, ¿no? Yo también conozco un poco, evidentemente, las intríngulis de cada uno de vuestros grupos de empresa, porque, bueno, pues he tenido la suerte de conversar con vosotros, en ocasiones también trabajar con vosotros, y conozco el peso específico que, por ejemplo, tiene la facturación, es decir, el volumen de negocio de alimentos y bebidas dentro de los dos grupos, ¿no? También en el caso de Miguel en Iberostar, aunque hoy no puede estar con nosotros. Pero lejos de centrarnos solo en lo económico, que también evidentemente es importante, mucha gente desconoce el gran peso económico de la facturación de la restauración en los grupos, por ejemplo, hoteleros o en otros grupos. Sí me gustaría preguntaros por la importancia estratégica de la restauración, no solo como generador de ingresos, sino como generador de experiencias y, como decía Rosa, para vender más cosas. El otro día me decía Sergio Mellado de Catalonia, dice, los F&Bs estamos para llenar habitaciones, y coincido con él, habitaciones y salones de reuniones en el caso de los hoteles, y en el caso del retail, pues por ejemplo, estamos para llenar IKEA de visitantes, y en el caso de los parques temáticos, pues también en cierta medida para vender entradas, ¿no? ¿Qué importancia estratégica creéis que tiene y va a tener la restauración hoy y a futuro en el ámbito de la hospitalidad en general? Rosa, si te parece, volvemos a ti. Bueno, pues Eduardo, como bien dices y nos conoces, evidentemente Paradores, la restauración supone el 50% de los ingresos en nuestra cadena. Por lo tanto, el peso de la restauración es muy importante, ¿no? Somos además hoteles con restaurantes, pero que además llegamos casi a 100 restaurantes. Por lo tanto, es una gestión de 100 restaurantes donde cada uno va a estar, y donde de hecho estamos, como decías, en muchos lugares, ¿no?, de esa España vacía y de esos espacios que ahora son territorios que evidentemente se quieren recuperar, y donde lo que realmente también aportamos es mucha riqueza a esa zona, porque evidentemente donde están ubicados Paradores, que a veces no son ciudades, sino que son pueblos, y donde ha habido una gran riqueza y una gran recuperación de ese turismo, evidentemente. Y por otro lado, no solamente esto, sino que algo que siempre nos hemos obsesionado, ¿no?, en restaurantes, en Paradores, ha sido de recuperar la esencia, la gastronomía, las recetas, recuperar esas recetas de ese pueblo, llevarlas a nuestra cocina, transformarlas y adaptarlas para el cliente. Porque evidentemente cuando el cliente viaja, todos queremos tener una serie de experiencias y queremos degustar la gastronomía, los vinos de la zona. Y eso es lo que nosotros realmente nos preocupamos parador a parador. Es decir, tratamos de que esa oferta y lo que busca el cliente sean los productos de la zona. Ahí es donde está la gran riqueza, la gran cultura, y que además el cliente va buscando y que es un poco lo que Paradores trata de transmitir y de transmitir a su cliente, y es lo que busca. Es decir, no queremos que un producto sea típico de una zona y esté en toda España, no tiene sentido, ¿no? Es decir, es el hecho de descubrir, ¿no?, ese descubrimiento, esa riqueza y esa cultura que nos va haciendo el hecho de ir conociendo cada producto en cada sitio, ¿no? Yo me parece que eso es lo más importante, y además eso siempre está un poco como en sangre, ¿no?, en nosotros, ¿no? Es decir, siempre nos hemos preocupado de decir, oye, vamos a buscar las recetas de este pueblo, vamos a buscar que en esta ciudad la gente del pueblo nos transmita las recetas, que tengamos ese tesoro, porque realmente es un tesoro difícil, y que cuando vayamos a ese parador realmente traten de transmitir esos sabores, ¿no?, de esa cocina, ¿no?, que es un poco lo que realmente estamos buscando y que yo creo que seguimos. Evidentemente, sí que es verdad que muchas recetas tratamos de que hay que darle una actualización, ¿no?, porque está muy, a lo mejor tiene mucha grasa, hay que aligerar grasa o hay que tal, pero esa esencia no puede perderse, ¿no?, y ese origen, y eso es esa filosofía que tiene Paradores, y que la restauración para nosotros, como digo, es el 50% de los ingresos de esta compañía. Por lo tanto, es un peso importantísimo. Correcto. De hecho, como habrá alguien que no conozca Paradores, yo voy a permitirme añadirte una cosa ahí, Rosa, que cuando hablamos de un 50% de la facturación de Paradores, eso trasladado a otra cadena hotelera es como un 70 o un 80, porque Paradores es una cadena de hoteles de lujo y no vende precisamente las habitaciones a 40 euros, es decir, que tiene
un average rate, una tarifa media alta, y por tanto tener el 50% de esa facturación quiere decir que además defendéis una experiencia a unos niveles de precios y de calidad importantes, ¿no? Y eso es meritorio. Sí, pero yo querría decirte, Eduardo, realmente somos una no de lujo, sino porque ahora mismo estamos abiertos y de hecho este año hemos hecho bastantes promociones, sobre todo a muchísimos colectivos, ¿no? Y donde los precios realmente eran precios totalmente competitivos con otras cadenas hoteleras. Es decir, que no solamente estamos para un nivel adquisitivo alto, sino que también hemos llegado con todos los colectivos como sanitarios o otros tipos de promociones que están actualmente. Correcto. Con precios totalmente a niveles de cualquier usuario, ¿no? Lo que pasa es que nos diferenciamos de que nuestra gastronomía y nuestra base es la cocina regional y ese es nuestro eje por donde giramos todo, el entorno, los productos de la zona, y en eso trabajamos evidentemente con nuestros equipos de cocina y sala. Correcto. Es más, voy a hacer un apostillamiento a eso que he dicho del lujo, porque yo el lujo lo entiendo de otra manera, no me refería solo al precio, ¿vale? Quiero decir, vosotros sois una experiencia en sí mismo, es decir, ir a un parador es querer vivir una experiencia. Como decía, evidentemente Emilio también gestiona entornos que son experiencia, pero Emilio pues comenta muchas veces que también tiene mucho hotel urbano que vive de la necesidad de tengo que viajar a Madrid, tengo que alojarme en tal zona y bueno, y dentro del estilo de hotel que quiero disfrutar, que me puedo permitir disfrutar, pues hay estas opciones. En paradores casi siempre uno hace el ejercicio de decir, quiero ir a vivir esta experiencia. En ese sentido es un lujo, como decía yo, porque hay que ir de propio a por ello, no es una cosa que te venga a mano de normal, ¿no? Emilio, exactamente lo mismo, es verdad que las dimensiones son distintas, ¿vale? Es verdad que vosotros tenéis un componente tenéis un mix de productos muy distinto y por tanto ese concepto de experiencia no está presente en tantos hoteles, pero ¿cuál es la importancia estratégica de la gestión de alimentos y bebidas en el grupo? Y también es verdad que tenéis algún producto que no es exclusivamente hotelero, que esto también hay muy poca gente que lo sepa, es decir, NH gestiona algún negocio de restauración que no está dentro de un hotel también, ¿no? Entonces 100% restauración, claro, no específicamente hospedaje, ¿no? Correcto. Sí, hombre, un poco en línea por aportar un poco sobre la pregunta que habías hecho a Rosa, y también va un poco en línea con lo que ella ha comentado. Es cierto que paradores sabemos del peso específico que tienen siendo hoteles urbanos la restauración. En nuestro caso, el porcentaje que generamos sobre el total de las ventas de la compañía oscila entre el 35 y el 40%, depende del país y de la localización. Lo que sí tenemos que entender es que en las multinacionales, multinacionales hoteleras, el principal valor diferenciador es que todas hemos desarrollado marcas diferentes dentro del propio paraguas de la compañía. Eso significa que tenemos propuestas de valor diferentes en función de la marca a la que correspondan. En nuestro caso, que tenemos hoteles NH, Brand, Core, que son la marca básica, por decirlo de alguna manera, Collection o los hoteles Now, según la tipología de cada uno de los hoteles, que van hoteles desde las 4 estrellas hasta las 5 GL, dependiendo de la marca y tipología, nuestra propuesta de valor gastronómica tiene que ir en consonancia con ello. Y aquí sí me gustaría dar dos datos que yo considero bastante relevantes con respecto a alimentos y bebidas hoteleros. Y es que si bien es cierto que en general estamos en esa horquilla, entre el 35% de los ingresos hasta el 50%, en algunos casos en hoteles vacacionales llega a ser hasta el 60%, también hay que saber que dentro de la interactuación de los clientes, la relación que tienen los clientes con nosotros vía comentarios de calidad, redes sociales, etcétera, casi el 65-70% de los comentarios tienen alguna incidencia con alimento y bebida, tienen alguna interactuación con alimento y bebida. Es decir, para el cliente es sumamente importante. Y eso, a su vez, os doy otro dato de un informe que salió hace aproximadamente 1 año y medio, antes que tuviésemos toda esta gran crisis,
un informe bastante interesante en el que se nos trasladaba que el 70% de los clientes, dentro de su toma de decisión para elegir un hospedaje, un hotel, un área alojativa, tiene en cuenta qué tipología y qué tipo de servicio gastronómico tiene ese hotel. Es decir, en la toma de decisión pesa mucho qué experiencia y qué propuesta de valor gastronómica hay en el espacio. Por lo tanto, ya os digo, tanto en la interactuación como en toma de decisión, el cliente lo tiene como función clave. Y de ahí que toda nuestra estrategia corporativa vaya en generar propuestas de valor suficientemente potentes y diferenciadoras como para que el cliente las considere atractivas. Perfecto. De hecho, por ejemplo, en vuestro caso también habéis hecho algunos ejercicios importantes en los últimos años, como por ejemplo, bueno, pues toda la estrategia de despliegue de marcas y servicios de restauración en un hotel como el Eurobuilding, a veces directamente bajo vuestra gestión, a veces en joint venture con algún operador, en ocasiones simplemente buscando un mix de ofertas externalizadas que hicieran, entiendo, más atractivo el hotel como destino congresual, porque al final es un gran hotel de congresos. Y bueno, un poco como decía, tomándole otra vez la palabra a Sergio Mellado, pues para vender más habitaciones y vender más salones, ¿no? Correcto, le genera la propuesta de valor y además es medible. ¿Qué significa la propuesta de valor de alimentos y bebidas una vez que se ha puesto en un hotel y cómo se comporta el precio de la habitación con respecto a competidores que no tienen esa propuesta? Eso es absolutamente medible y nosotros lo tenemos medido, ¿no? Y hay una diferencia notable de cómo hace que el hotel pueda vender más caro sus habitaciones gracias a que la propuesta gastronómica de valor es mucho más relevante. En el ejemplo que tú decías de Eurobuilding, nosotros hicimos un desarrollo de outlets internamente en un hotel urbano en el centro de Madrid, que realmente intentábamos convertir al hotel en un destino en sí mismo, y de hecho tenemos paquetes de alojamiento que engloban visita a restaurantes de 3 estrellas Michelin con habitación, por ejemplo. Es decir, llega a tener ese impacto. Funcionalidad, correcto. Venga. Sí. Perfecto, maravilloso. De hecho, a ver, yo últimamente, ahora leía en los últimos tiempos que se habla mucho del revenue management y del yield management aplicado a los alojamientos, por supuesto antes a la industria de transportes. Me sorprendía el otro día un artículo que hablaba de que los revenue managers se tenían que convertir en total revenue managers, ¿no? Como si de repente ahora los hoteles, ante la falta de alojamiento, de ocupación de habitaciones, hubieran descubierto que tienen otros servicios a partir de los cuales pueden generar ingresos, ¿no? Es más, ahora mismo en España existen algunos hoteles, por ejemplo, por poner un ejemplo, que están sobreviviendo porque la restauración, que estaba bien posicionada en la plaza, está abierta y está funcionando y les está permitiendo obtener unos ingresos cuando el alojamiento no se está moviendo, ¿no? El ratio ahora, como decíamos un poco, es el 3PAR, ¿no? Total Revenue per Available Room, es decir, a partir de que el cliente alojado ha hecho un dispendio en el alojamiento, en la habitación, en qué más puede gastar, y ahí la restauración entiendo que adquiere un peso importante, bueno, pues siempre con intención, evidentemente, de mejorar los resultados de la gestión de la unidad hotelera en general, como pasa exactamente igual cuando lo trasladas a otros entornos de hospitalidad que decíamos, ¿no? Yo quería terminar con las preguntas porque ya me gustaría pasar o dejar paso, si a Alfonso también le parece bien, a las preguntas de quienes asisten, que entiendo que tendrán muchas cosas que querrán preguntaros más interesantes que yo, ¿vale? Pero me gustaría preguntar, es verdad que sois dos grupos muy distintos y que a nivel de organización interna sois muy diferentes. Yo hace tiempo que no hablamos, Rosa, no sé si ha cambiado un poco la organización en el ámbito de la gestión de alimentos y bebidas. Tú tienes, Emilio, unas direcciones de alimentos y bebidas por regiones y países que van más allá de España. Tienes a Segundo en España, en Francia y en Portugal. Tienes en Italia otra persona, tienes en Centroamérica tienes otra persona, etcétera, etcétera.
etcétera. Y luego además tienes en algunos hoteles muy concretos de gran dimensión, de gran tamaño, congresuales, de lujo, vacacionales grandes, tienes figuras específicas de dirección de alimentos y bebidas de mucho peso y muy potentes. Paradores son hoteles más pequeños que no siempre necesitan una figura de un director de alimentos y bebidas dentro del propio parador y quizá, si no me equivoco, Rosa, me corriges, pues tienen más peso las direcciones regionales que mencionabas tú antes, ¿no? Pero, ¿qué competencias, qué conocimientos, habilidades, experiencia creéis que diferencian a un buen director de alimentos y bebidas, una buena directora de alimentos y bebidas, que hay magníficas profesionales ejecutivas en este área, Rosa es una de ellas, y se necesitan trabajar para enfrentarse a ese área, ¿no? Yo decía que desde el año 92, y a excepción de Paradores, que fue la única cadena que verdaderamente apostó por la restauración después del 92, porque en el 92 prácticamente antes del 92 la restauración era hotelera, no existía la restauración de calle como la conocemos ahora. En el año 92, bueno, pues en la crisis del 92 muchos hoteles prescindieron de la restauración hotelera, Paradores fue una de las pocas cadenas que apostó por ella, pero decía, y desde entonces, bueno, pues haya habido una especie de espacio gris en el que se ha promocionado a figuras de dirección de alimentos y bebidas a personas que quizá no tenían el nivel competencial que nosotros entendemos que tienen que tener, o simplemente se les ha puesto el título, pero luego verdaderamente no tenían nada que gestionar, por así decirlo, y se ha generado una cierta confusión, o eso entiendo yo, y me corregís si puedo estar equivocado, en cuáles son las competencias que tiene que tener un gestor, una gestora de alimentos y bebidas que aspire a gestionar una operativa compleja en hoteles, en cruceros, en otros entornos y, por supuesto, que aspire a una regional o a un corporativo como estáis vosotros. Rosa, si te parece, empezamos contigo. Bueno, como tú decías, nosotros evidentemente los paradores no tenemos responsables de comidas y bebidas. Esto es cierto, solamente digamos que la única, desde nuestra compañía, la responsable, digamos, de los 97 paradores desde el área de restauración, soy yo junto con un equipo que hay de técnicos, ¿vale? Técnicos de restauración, en los que en concreto tenemos 4 técnicos que llevan diferentes regiones, sobre todo para hacer un seguimiento mucho más directo de todo lo que implantamos, porque evidentemente los criterios que damos nosotros establecemos desde nuestra dirección criterios generales sobre todo de ese concepto gastronómico que nosotros estamos hablando, es decir, hacia dónde queremos que vaya la gastronomía, cuáles son las últimas tendencias, cómo queremos reflejar todo. Entonces, desde aquí marcamos todos los criterios y luego lo que hacemos es que cada técnico lo pueda llevar a ese grupo, más o menos llevan cada uno unos 20 paradores aproximadamente, ¿no? Entonces, sin perder el origen, evidentemente, porque nosotros, como digo, siempre nuestra orientación, toda nuestra gastronomía, todo va orientado a la cocina regional, a la cocina del entorno, a ese kilómetro que le llamamos kilómetro cero y que yo le llamo esa cocina de identidad, la cocina del territorio, y que en eso estamos trabajando. Y es que además es lo que hay que estar en ello, es lo que realmente hay que hacer, esa buena cocina y esa cocina hecha con mucho cariño y que tratamos de que los equipos, y por eso están los técnicos lo que están haciendo es la revisión de cada una de esas cocinas, sigan los parámetros que desde nuestra dirección de restauración le marcamos. Pero luego ellos, evidentemente, son directrices generales, porque luego cada parador hace su propia oferta gastronómica. Aquí hay una serie de criterios y luego cada uno hace su oferta con los productos que hay de la zona, con la identidad, pero sin embargo lo que se marca es, como tú decías al principio, es decir, marcamos cómo es nuestro desayuno o cómo tiene que ser nuestro desayuno, que es verdad que hemos apostado y en esta época apostamos por el desayuno buffet y fuimos, creo que fuimos de los primeros en decir que uno de los servicios que tenemos referente para nuestro cliente, porque prácticamente casi el 99% de nuestros clientes dicen que el mejor servicio que tiene Paradores es el desayuno, es el más valorado, para nosotros el más rentable, evidentemente, y que seguimos apostando por eso y por tener por esa cocina, por lo tanto, pero no hay realmente en cada parador, porque son paradores pequeños, porque no tiene mucha lógica que haya esa figura, ¿no? Pero tiene que ser además, el tema es que además, como tú decías, Eduardo, la figura de una persona que dirige un departamento de restauración tiene que ser una persona, yo creo primero que tienes que tener vocación de servicio, eso es lo primero, es decir, si tú realmente no es algo
que lo llevas en la sangre, algo que realmente estás totalmente implicado, no se puede ser. Porque al final esto es... tiene que ser una persona súper resolutiva, tiene que ser una persona que esté al día con todas las nuevas tendencias, con todo lo que nos está pasando ahora mismo. Tienes que coger y de hoy para mañana hacer cambios, es decir, tienes que ser una persona súper versátil, tienes que apoyarte mucho en tus equipos, porque si no, efectivamente, no puedes hacer absolutamente nada. Pero yo la verdad es que digo que, fíjate que llevo 31 años en esta empresa y realmente es como si llevara nada. Me refiero que es que no ha pasado el tiempo, pero es que cada día como que te enganchas más, a hacer nuevos proyectos, a tratar de transmitir, porque realmente es una profesión de verdad que engancha, ¿eh? Que engancha. Y mira que he tenido oportunidad de irme a otra empresa y nunca he querido, porque realmente Paradores engancha. Es como esa gran familia que dices, ¿cómo me voy a ir, no? De esa gran familia que al final es esta empresa y que bueno, ahora tengo la oportunidad de estar ahí bajo esa batuta de todos y que creo que hay que tratar de posicionar y cada vez más a esta empresa como pronto, ¿no? Que dentro de poco también cumpliremos 100 años y esto va a ser muy importante. No es baladí. De hecho, es curioso porque ahora que lo dices, bueno, evidentemente los técnicos que están contigo en el corporativo no son cualquier cosa. Yo conozco a más de uno y son profesionales con un currículum absolutamente brutal. Es verdad que son muy modestos como tú, es decir, gente muy trabajadora y muy centrada. Y luego hay una cosa curiosa en Paradores. Paradores es una de las pocas cadenas hoteleras que conserva mucho talento de gestión de la restauración en los propios directores de los paradores. Es decir, ha sido una cadena que ha seguido apostando por formar a los propios directores de los paradores y por buscar directores de paradores que tuvieran un background, que tuvieran una base de restauración importante, porque evidentemente, bueno, pues decía, al estilo del mundo anglosajón del que yo vengo o en el que yo me formé, cuando tú no tienes efectivamente una figura de dirección de límites y medidas en la que delegar esa gestión todos los días en el parador, pues lo tiene que asumir quien esté obviamente en un nivel superior en el escalafón, ¿no? Emilio, el caso vuestro es algo distinto. No sé cómo ves tú qué competencias, como decíamos, debe de tener esta figura o deben de tener estas figuras en los distintos niveles de la organización. Bien, un poco por aclarar a aquellas personas que nos están oyendo y que puedan tener dudas, la Dirección de Alimentos y Bebidas evidentemente es una posición obligatoria en toda la industria y en el caso concreto nuestro, en el sector hotelero, depende fundamentalmente primero de la estrategia de compañía, como ha explicado Rosa para su caso, o en el caso, por ejemplo, de multinacionales como la nuestra o cualquier otra multinacional que podáis imaginar, internacional, depende sobre todo del volumen de negocio. El volumen de negocio en el entorno urbano, que normalmente está muy vinculado en general al tamaño del edificio y todas las tipologías de outlets que puede tener y generar en cuanto a negocios específicos, entre ellos uno muy específico que tenemos en el negocio urbano, que es los meetings y eventos, ¿no? Que hay muchos hoteles que están especializados en ese modelo de negocio y por lo tanto en la hotelería urbana ronda la necesidad de un director de alimentos y bebidas a partir de hoteles que tengan más de 300 habitaciones aproximadamente. En la hotelería vacacional, prácticamente todos los resorts vacacionales tienen dirección de alimentos y bebidas. Eso un poco por poner en perspectiva para las personas que nos ven cómo está un poco conceptualizado la estructura a nivel hotelero. Ya os digo, en urbano nosotros lo dividimos por zonas y dentro de las zonas, o sea, de países y unidades de negocio, a su vez, si el hotel lo requiere por volumen, pues tenemos posiciones específicas de director de alimentos y bebidas para esas posiciones, ¿no? Dicho esto y con respecto a las habilidades y competencias, yo en este sentido entiendo o creo, después de tantos años de profesión, que realmente el director de alimentos y bebidas, si hiciésemos un símil de atletismo, sería un decatleta. Tiene que saber de todo, tiene que ser bueno en muchas materias que en otros entornos profesionales son mucho más específicos. Nosotros tenemos que saber de gestión,
producción y cocina, es decir, de oferta gastronómica, de gestión culinaria, por decirlo de alguna manera, de servicio, de marketing y posicionamiento, de logística y compra. Es decir, es una estructura bastante compleja que para ser muy buen profesional te requiere unos niveles de conocimiento técnico en cada una de esas materias importantes. Eso con respecto a la parte de habilidades. En competencias, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rosa, que estamos en un sector que requiere muchísima actitud positiva, de gestión de equipos, perfiles con unos altas dotes de gestión de equipos, perfiles muy motivadores. Tenemos que trabajar con equipos a los que hay que saber motivar y saber sacarle lo mejor de cada uno. Por lo tanto, la gestión de personas y dotes de gestión de personas es clave en un perfil como el nuestro. Hay que ser competitivo, lo que se llama en otras líneas de análisis búsqueda del logro. Hay que ser competitivo porque esa competitividad lo que te hace es buscar soluciones a los retos que tienes en tu día a día, que creo que va un poco en línea con lo que ha dicho Rosa anteriormente, ¿no? Y hay una materia que para mí yo creo que es clave y que se proyecta poco, pero que cada vez que estamos viendo en el sector que es más importante, que es la capacidad docente, la capacidad formadora. Tú no puedes desarrollar ninguna estrategia si no eres capaz de transmitirla adecuadamente y motivar adecuadamente a tu equipo. Y por lo tanto, la actividad didáctica es fundamental, en mi opinión. Coincido mucho, además, con las dos aportaciones que habéis hecho y coincido mucho, además, porque a la hora de diseñar el programa, de actualizar el programa, bueno, pues Alfonso y yo hemos comentado largo y tendido estas cosas, obviamente no porque sepamos más que nadie, sino porque hemos conversado con muchos de vosotros y hemos aprovechado para recoger información que hemos contrastado con nuestras propias experiencias, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues entendemos hay mucho debate por ahí de si el gestor de alimentos y bebidas tiene que ser de cocina o tiene que ser de sala o tiene que ser de cual, y yo, como siempre digo, tiene que saber gestionar a otros porque al final es un gestor de recursos, ¿no? Que evidentemente tiene un fondo de armario en cocina o tiene un fondo de armario en sala o tiene un fondo de armario en económicas, como es tu caso, oye, pues mejor que mejor, le permitirá hacer las cosas de una manera distinta en algunos ámbitos, pero es un multitasker que dicen los anglosajones, es decir, le toca hacer absolutamente de todo. Es más, generalmente la restauración, lamentablemente, en el ámbito hotelero, especialmente en España, como muchas veces se ha dejado ahí como el necessary evil que dicen los ingleses, ¿no? El diablo necesario, pues ha sido un Rosa, búscate la vida y móntate esto como tú puedas, Emilio, búscate la vida, y has tenido que ser tu propio departamento de marketing, tu propio departamento de comunicación, tu propio departamento de ventas, tu propio, efectivamente, departamento logístico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, y además en tiempo real, como decía Rosa, de hoy para antes de ayer, porque es que resulta que se te ha presentado un grupo de 100 y lo tienes que organizar todo y lo tienes que dar, ¿no? Pero quizá probablemente eso es una de las cosas más bonitas de este área, que es que no te aburres nunca, ¿no? Es decir, todos los días, como dice Rosa, vuelve a salir el sol y amanece un nuevo día, estás como en el cuento de la marmota ¿no? Reinventándote diariamente, y es una de las cosas buenas. Bueno, yo os agradezco vuestras aportaciones, no quiero aburrir más a la audiencia con mis preguntas. Creo, Alfonso, si estás por ahí, que sería un buen momento para que, bueno, quienes nos han seguido y habrán expresado sus dudas o sus preguntas, pues nos las hagan llegar y evidentemente tú nos las canalices. Sí, la verdad que muchas gracias, creo que habéis resultado inspiradores en el discurso, ¿no? No deja de asombrarme el ver gente dedicada al negocio durante 30 años y más, y que mantienen viva esa pasión, ¿no? Y que Rosa diga que Paradores es su casa y que no se plantea irse, o que Miriam nos diga que no le mueve de este negocio, vamos, de ninguna de las maneras, ¿no? Creo que da una idea de lo que supone, ¿no? Lleva mucho esfuerzo, pero también da mucho. Y creo que es bonito vivirlo de esa manera, y que hoy pues os hayáis animado a compartirlo con nosotros. Además, hemos tenido prácticamente cerca de las 200 personas conectadas, lo cual creo que es una maravillosa noticia, porque significa que despertáis interés, que despertamos interés, ¿no? Y que efectivamente nos ven como
como aquello que decíamos antes, ¿no? Como una parte del negocio con capacidad para transformar. Y efectivamente hay un montón de preguntas. Voy a tratar de resumirlo, ¿no? De alguna manera un poco las que creo que son más recurrentes y que pueden darnos lugar a un poco de debate, que es la idea. Está preguntando varias personas con respecto a la formación, ¿no? Y la verdad que es un tema que evidentemente nos viene como anillo al dedo. ¿Qué es lo que buscáis, ¿no? Cuando vosotros necesitáis a alguien que se haga cargo de un proyecto en concreto? ¿Qué tipo de perfiles estáis buscando más allá de las habilidades? ¿Cuál es ese background, ¿no? Y varios hacían la pregunta en concreto, ¿no? ¿Qué buscáis como títulos académicos para personas que se hagan cargo de la restauración en vuestras unidades operativas? Rosa. Sí, o empieza tú, Emilio, da igual. Bueno, sí, por mi parte, desde luego lo comenté al inicio, ¿no? Yo creo que iniciativas como la vuestra de Basque Culinary, donde nos fijamos anualmente en los graduados que están saliendo de vuestro curso de especialización, son ejercicios clave. Es cierto que hay escuelas de estudios medios y superiores más enfocado un poco a lo que decía Eduardo inicialmente, más focalizado hacia el hospedaje y a la hotelería en general, que han tenido mucha participación históricamente en los perfiles que a día de hoy forman parte de equipos de gestión de alimentos y bebidas. Pero cada vez más el sector requiere una especialización adicional y por lo tanto lo que vamos buscando, y por eso nosotros hemos sido en NH muy activos en la colaboración con vosotros, desde los inicios en los que os preguntabais si lo requería o no el sector y demás, hemos sido muy participativos porque queríamos daros un poco la foto de lo que nosotros buscamos. Y buscamos un perfil que tiene que tener el área de alimentos y bebidas, si lo tuviésemos que resumir en dos grandes patas estratégicas, sería el perfil que tiene que desarrollar las estrategias cualitativas, todas las de calidad, y con ello de esa pata sale innovación, procedimientos, consistencia de procesos, etcétera, que es una parte bastante contundente. Y la otra parte, que tiene que ser muy equilibrado también, es en un gran gestor de recursos, gestión de negocio. Ahora mismo vamos maximizando cada proyecto, cada resultado, no perdemos o intentamos no perder nada en ningún proyecto y eso significa que el back de gestión económica específica de alimentos y bebidas tiene que tenerlo de una manera importante también. Por lo tanto, es el nexo de unión de esas dos grandes claves, estrategia cualitativa y estrategias de gestión económica del negocio. En ese nexo de unión de los dos está el perfil perfecto y después, evidentemente, ya vamos, como hemos dicho antes, habilidades, competencias, etcétera, que ya es un detalle mucho más pormenorizado, pero sale de esas dos líneas. De acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Emilio. Rosa, ¿algo que añadir? No, yo lo único que añadiría, y es que es verdad que todavía sigue habiendo pues como mucho desconocimiento, lo digo porque al final ese conocimiento de la gastronomía española, curiosamente y sobre todo pues por la parte nuestra, ¿no? El hecho de que Paradores esté ubicado en toda España, pues la verdad es que a veces te encuentras que no hay una formación muy completa de la gastronomía y es fundamental que estas personas salgan súper preparadas en este sentido. Es verdad que se les forma mucho en tema gestión, en tema, bueno, pues en todo el tema de gestión económica, gestión cocina, gestión en tema enología, pero sin embargo la riqueza de la gastronomía española o incluso tal, todavía yo creo que hay que profundizar en esto, porque realmente esa es marca España, como yo digo. Es decir, muchas veces vendemos marca España, pero realmente desconocemos la variedad, la riqueza, el producto y que eso es lo que tenemos que poner en valor y realmente es lo que todos cuando viajamos lo que buscamos es ese valor. Y es verdad que falta un poco todavía de que quizás, si es verdad, vosotros habéis también colaborado y de hecho Basque Culinary ha tenido personas en Paradores en periodo formativo
Así es. Y hemos tenido bastantes colaboraciones y la verdad que ha sido gente, y gente con verdad, de bastante preparación, pero creo que le falta un poco entrar en este punto y luego no hay conocimiento de la gastronomía española. Todavía falta un poco trabajar en este tema, porque al final, si estamos hablando de que tenemos que hacer un poco conocimiento y profundidad en esos menús o en los platos y tal, tenemos que formar esa parte, ¿no? Un poco estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Emilio, pero simplemente aportaría que creo que en estos centros como vosotros y otros centros formativos se debería trabajar un poco más en esto, ¿no? En esta formación más completa y más de la base de lo que es la gastronomía española, y que falta mucho todavía por transmitir. Yo creo que efectivamente, Rosa, a ver, el foro tiene asistentes de muchos puntos geográficos de Iberoamérica. Y yo creo que ese concepto de gastronomía española es trasladable a cualquier país, ¿no? Claro. Yo creo que efectivamente lo que Rosa, y corrígeme si me equivoco, vienes a decir que no solo vale con ser un buen técnico de cocina, un buen técnico de sala, un buen enólogo, sino que hay que tener una base de cultura gastronómica si se quiere generar destino gastronómico y experiencia diferencial gastronómica. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces nos centramos más en la técnica que en el base, ¿no? Y me pasa lo mismo también muchas veces, y ahí es donde decía el discurso, a veces estamos obsesionados con que efectivamente, oye, el directivo de alimentos y bebidas tiene que ser un magnífico jefe de cocina, y igual no es lo que necesito es un buen gestor de recursos, y para eso tiene que tener cultura de empresa y cultura de evidentemente gastronómica, saber qué se trae entre manos, ¿no? Y a partir de ahí generar magia, que al final, bueno, pues porque tú luego eso lo van a aterrizar tus técnicos en los distintos establecimientos que gestionen, insisto, en cualquier entorno de hospitalidad. Perdón, Alfonso, que me he colado. No, perfecto. No, nada más. Al final esta era la idea, ¿no? Generar un poco de debate en esta fase final. La verdad que siguen entrando preguntas y me da lástima porque no llego a sintetizarlas todas, ¿no? Que es lo que estoy tratando de hacer. Nos estaban preguntando bueno, si estamos de acuerdo, hemos hablado mucho de gestión desde que hemos empezado, ¿no? Claramente el director de alimentos y bebidas, por encima de todo, tiene que ser un gestor de recursos, de personas, de egos muchas veces, de satisfacción del cliente, pero está claro, y lo acaba de mencionar Edu, ¿no? Que yo creo que hay diferentes maneras de aproximarse a la dirección de alimentos y bebidas. ¿Cuál creéis vosotros, ¿no? Preguntaba Angelo Vasallo, ¿no creéis que en los últimos años a nivel corporativo hemos tirado demasiado del recurso gestión de costes, ¿no? Como argumento de gestión, en vez de pensar más en satisfacción del cliente y en otro tipo de cuestiones que poco a poco, ¿no? Cuando empezamos a introducir ese concepto de identidad del que hemos hablado antes, ese kilómetro cero, esa puerta en la que se convierte del hotel el propio restaurante, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado un poco este paradigma en el caso de vuestros dos, bueno, pues grupos gigantes, ¿no? Hoteleros. Bueno, yo se dice, es decir, evidentemente el coste hay que controlar, evidentemente, pero nunca a costa del cliente, evidentemente. O sea, es donde está la importancia de esa gestión que haya que hacer en cada hotel, ¿no? En cada establecimiento, pero es un tema de control, de gestión, pero interna, sin que nunca afecte al cliente. Eso es lo que nunca debemos de tratar de transmitirle, ni para nada, todo lo contrario. Es decir, el cliente lo único que tiene que encontrar es satisfacción y nosotros tendremos que gestionar, ver cómo podemos reducir ese tipo de costes añadidos que podamos tener, pero nunca que puedan repercutir al cliente. Eso es una gestión. Bueno, yo al 100%. Un poco en línea con lo que comenta Rosa y por concretar alguna casuística de la hotelería urbana en multinacionales, tenéis que saber que nosotros de media, en general, en la hotelería urbana conviven de media 7 modelos de negocio diferentes. Cuando hablo de modelos de negocio es desde identificar un tipo de negocio, el room service, otro el restaurante, el bar, los desayunos, el banquete, etc. Entonces, dentro de esas tipologías de negocio hay aproximadamente el 30% son modelos de negocio que técnicamente son deficitarios por naturaleza y que son puramente servicio al cliente. Por lo tanto, en mi opinión,
la hotelería no ha estado nunca tan centrada en gestión y ha estado más centrada, más focalizada en la parte cualitativa. Es cierto que la evolución de los tiempos y la maximización de resultados que hemos tenido en los últimos años cada vez ha hecho que la hotelería vaya buscando un resultado económico también adicional en cada una de sus tipologías de negocio que tiene, ¿no? Y nosotros somos una de ellas. Es decir, maximizar el metro cuadrado que dispone cada compañía hotelera a su disposición. Pero históricamente lo que ha estado focalizada ha sido en estrategias cualitativas. Y de ahí venía la frase que comentaba Eduardo antes, ¿no? Que siempre hemos sido un poco el peso para el resultado general del hotel, porque en general se ha convivido con la idea de que netamente alimento y bebida era deficitario en los hoteles. No es el caso ahora, y os puedo decir que nosotros buscamos el resultado dentro del área que yo dirijo exactamente igual que podría ser una industria de otro tipo. Buscamos el rendimiento también, pero evidentemente con un foco muy importante de equilibrio cualitativo. Yo, de nuevo, si me permitís colarme, creo que evidentemente aquí hay muchos factores, ¿no? El otro día hablábamos, Emilio y yo, el modelo de propiedad hotelera ha cambiado. Paradores es un modelo de propiedad muy específico, pero la hotelería pasó hace unos años de manos particulares, de familias expertas en la gestión de sus negocios, muy centradas en el producto y en la calidad del producto, al sector inmobiliario, es decir, a compañías constructoras y inmobiliarias que buscaban maximizar el número de habitaciones sin entender la importancia de alimentos y bebidas para ocupar, para llenar esas habitaciones. Ahora la propiedad, por ejemplo, de los hoteles y de cualquier otro tipo de negocios, incluso la restauración independiente ya está pasando por ese proceso, está pasando a manos de fondos de inversión, es decir, a dinero más profesionalizado, que en función a la tipología de negocio, como decía Emilio, pues te exigen unas rentabilidades u otras, hasta el punto de que, y por ahí hay alguna pregunta que he visto, Alfonso, que habla de si alimentos y bebidas se debe de externalizar o no. Un buen gestor lo último que hace es externalizar, pero evidentemente cuando no te queda más remedio que externalizar porque tú no eres capaz de sacarle el partido que le podría sacar otro, es una estrategia como otra cualquiera. Y en el ámbito de la hotelería, de los cruceros, de los parques temáticos, del retail, en manos de un capital muy profesionalizado, de los fondos de inversión, todas esas fórmulas existen, obviamente. También tenéis que pensar que en el caso concreto de Paradores o de Emilio, una desviación mínima minimorum en un parador se puede medio absorber, pero multiplicado por 100 unidades de negocio y por 300 unidades de negocio es un descalabro. Entonces, como decía Rosa, hay que asegurarse de dar calidad, hay que asegurarse de dar un producto de calidad, pero hay que asegurarse de que los costes no se te desmadren, porque entonces no es una unidad de negocio pequeña que, bueno, pues más o menos lo puede absorber, es eso multiplicado por mucho, ¿no? Entonces ahí el gestor juega un papel importante de seguir generando esa experiencia de gran calidad, pero evidentemente con los costes controlados, ¿no? Por así decirlo. Y luego también está el tema del segmento al que te dediques. No es lo mismo dedicarte a una hotelería de gama alta, como una restauración de gama alta, donde evidentemente si manejas un precio, pues el otro día lo hablábamos Emilio y yo, si tú tienes un precio de desayuno de 40 euros, te puedes permitir unos lujos que quizá no te puedes permitir con un desayuno de 8. Entonces, bueno, no es recortar por recortar, efectivamente, pero como decía Rosa, sí es controlar que haya un equilibrio entre la calidad que tú das y evidentemente, bueno, pues el retorno que debes de obtener. Bueno, es interesante el debate, ¿no? Yo creo que ahí está la cuestión precisamente que yo creo que nos estaban lanzando la pregunta. Ese cambio de paradigma y que ha salido constantemente a lo largo de la sesión. Oye, yo por ir cerrando, pues me gustaría hacer una pregunta que yo creo que es obligada y también he visto varias cuestiones en este sentido, pues que tiene que ver con la situación, ¿no? Que estamos atravesando y pues un poco, pues cómo veis vosotros cuál es el futuro, hacia dónde nos movemos y también creo que hay una cuestión interesante aquí y es qué papel creéis que va a jugar la transformación digital que ya mismo estamos viviendo con sesiones como en la que estamos hoy aquí presentes, ¿no? Bueno, pues en todo nuestro sector, ¿no? Que yo creo que siempre ha estado
liderando dentro del mundo de la restauración pues un poco ese proceso de digitalización, ¿no? Dentro de la hotelería en general. Desde la restauración siempre hemos estado pues de algún modo pues un poco avanzados, ¿no? En ese sentido. ¿Qué opinión pues, os merece y un poco a nivel estratégico hacia dónde creéis que nos vamos a mover? Bueno, yo por lo que decías, bueno, es decir, tenemos que adaptarnos, ¿no? Nos ha venido una situación muy compleja, tenemos que adaptarnos a una situación que tenemos muy difícil y que evidentemente esto es día a día es diferente. Más que un reto, yo diría que lo que tenemos ahora que aprovechar es la oportunidad para poder, como cadenas hoteleras, y restaurantes, destacar y diferenciarnos. Yo creo que es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos que establecer, y de hecho no hay otra, es decir, que hemos tenido que estar realizando durante este tiempo protocolos, procesos, procedimientos, donde realmente lo que el cliente estaba buscando era seguridad, quería ir a un sitio seguro, a un sitio donde yo le ofrezco un restaurante con plena seguridad. Y realmente ese es nuestro gran reto, es decir, es que no podemos bajar la guardia en ningún momento, evidentemente, y ahí tenemos un reto por la parte de lo que es la responsabilidad dentro de lo que es el área de comidas y bebidas, y la verdad es que es complicado porque esto es de verdad, es un esfuerzo mental tan importante que yo creo que estamos teniendo ahora, que yo te lo digo, ¿no? Desde el mes de marzo que empezamos a desarrollar los protocolos para poder abrir, por ejemplo, nuestros establecimientos, que hemos abierto todos los paradores, 97 paradores, lo abrimos en el mes de junio. Hemos tenido que implantar una serie de procedimientos y de procesos y de protocolos en 97 paradores, donde todo el personal ha tenido que además lo ha aceptado fenomenal, donde ahora estamos con otra serie de cambios porque estamos en una baja actividad, donde realmente, es decir, por eso decía antes que la figura nuestra es una figura en la que realmente tienes que tener una gran capacidad para hacer todo lo que estamos tratando de hacer y sobre todo para transmitirle al cliente de verdad esa seguridad que está buscando, porque hoy estamos buscando trasladarnos, vivir la experiencia, ir a comer al restaurante, pero con plena seguridad. Y esto la verdad es que es un esfuerzo tremendo, ¿no? Tremendo, y ahí es donde está el gran reto y que yo creo que también es una oportunidad porque nunca jamás, por lo menos nosotros, hemos trabajado tantos procesos y protocolos en tan corto plazo y con tantos cambios que es hoy, es mañana. Es decir, no tenemos un futuro como plantear, ¿no? Vamos a plantear proyectos, vamos a aceptar. No, mi proyecto es mañana y mañana es esto y esto es lo que tengo que hacer. Y entonces, pero bueno, realmente creo que es otra parte importante. Esto te hace también madurar, aprender mucho y creo que esto también a la vez va a ser una experiencia a nivel de dirección muy importante porque esto te va a ir haciendo formarte más, ¿no? Aprender y ver esos retos, ser más rápido en las gestiones, tratar de dar solución, tratar de transmitir al cliente que es verdad que hemos transmitido esto y que nuestro cliente, es verdad que lo tengo que decir, nos ha respondido. Y es que curiosamente nos ha dicho que lo que lo estamos implantando les transmite seguridad y para nosotros realmente es algo muy importante, ¿no? Porque es lo que un poco todos, ¿no? En cierta manera estamos buscando cuando vamos a un restaurante o cuando vamos a un hotel, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, hay que luchar y vamos a tratar de conseguir. Yo un poco en línea con lo que decía Rosa, es cierto que el periodo en el que estamos ahora mismo es totalmente extraño para nosotros, no hay precedentes, no hay una hoja de ruta porque no hay precedentes, por lo tanto no se puede prever nada, estamos en un entorno de incertidumbre y lo que nosotros sí identificamos fases dentro de esa incertidumbre, ¿no? La primera fase, que es la que ha hecho el comentario Rosa, del cambio de protocolo, nosotros fue un ejercicio clave y fundamental, la transformación para generar seguridad no solo a nuestros clientes, sino también a nuestros equipos, ¿no? Y un ejercicio como el que hemos desarrollado nosotros, lo han hecho la mayoría de las compañías multinacionales y hoteleras. En el caso nuestro, en alimentos y bebidas, nosotros hemos cambiado 420 procedimientos
en alimentos y bebidas para garantizar la seguridad en todo el ciclo de alimentos y bebidas. Eso significa desde que el proveedor se aproxima a la puerta o al muelle de carga del hotel hasta que el cliente paga su cuenta, ¿no? Analizamos 360 grados todos los procedimientos y modificamos 420 para tener un entorno de lo más seguro posible. Eso en esta fase crítica, por decirlo de alguna manera. Esa fase crítica, a nosotros lo que nos ha demostrado es que, un poco en línea con lo que decía Rosa, el cliente lo ha absorbido enormemente bien. ¿Por qué? Porque tenemos indicadores que nos dicen que el cliente, para el número de clientes que tenemos, que es muchísimo más bajo que el que hemos tenido o que tenemos normalmente, evidentemente, con unas ocupaciones bajísimas, pero los ratios analíticos que manejamos nos hacen percibir que el cliente se gasta más con nosotros. El que viene se gasta más con nosotros porque lo considera más seguro que las propuestas que tiene en el exterior. Es decir, que hemos captado más flujo de clientes en el periodo que lo que captábamos en periodos precedentes, ¿no? Básicamente por esa percepción de seguridad que se le está generando a los clientes. Y es verdad que nosotros, las grandes compañías, hemos hecho grandes inversiones para conseguir esa seguridad o reforzar todos los procesos de la manera más segura posible, ¿no? Y no es sencillo porque estamos hablando de grandes colectivos, de estructuras de personal, de proveedores, hay que coordinar muchos aspectos. ¿Qué entendemos que viene después de esta fase crítica? Después de esta fase crítica, bueno, un apunte más con respecto a la fase crítica. La fase crítica lo que ha acelerado también de una manera enorme, exponencial, es la digitalización del área de alimentos y bebidas. Aportaciones de sistemas electrónicos para reservas, vía apps telefónicas, gestión de comandas por código QR, toda la digitalización que ya era un hecho, lo que se ha es acelerado con actividades muy concretas que se esperaban que viniesen a medio plazo y que han llegado ya para quedarse. Y hay otro punto adicional que consideramos que también viene para quedarse, y es todos los nuevos modelos de negocio que aparecen que no existían y que también han cogido una velocidad: el delivery, el takeaway, servicio a domicilio, todo ese tipo de nuevos modelos que existían, pero que a día de hoy ya son grandes apuestas, no solo de marcas como nosotros, sino de restauración de 3 estrellas Michelin. No estamos hablando de un fast food específicamente el que haya apostado por incrementar el servicio a domicilio, sino que David Muñoz con 3 estrellas Michelin está dando servicio a domicilio y otros grandes restauradores también, ¿no? Por lo tanto, hay nuevas propuestas que se han acelerado con el fin de buscar oportunidades. Por lo tanto, como resumen, a medio plazo, ¿qué nos queda? Mente abierta, flexibilidad y velocidad de la gestión de los cambios. Ese es el futuro, que no sabemos cuándo se podrá hacer ni cómo, pero hay que estar muy expectante a cualquier tipo de oportunidad y ser rápido en la gestión de cambios. Muy bien. Eduardo, ¿algo más que añadir? No, estaba diciendo que el discurso que estaba dando ahora Emilio, la última etapa, coincide con lo que ha dicho Rosa antes para el día a día de un F&B en general. Quiero decirte, velocidad, capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que al final, en general, la COVID lo que ha hecho ha sido que se acelere todo. Punto. O sea, ese es el resumen al que yo llego. Y no quiero extenderme yo en... Creo que las aportaciones de Rosa, que agradezco sinceramente, porque no es fácil ni pillar a Rosa ni pillar a Emilio por los compromisos que tienen, ¿vale? Con lo cual les agradezco enormemente que hayan estado aquí y que hayan compartido ese conocimiento y esos puntos de vista, y yo ya me callo, que ya he hablado demasiado. Pues por nuestra parte sería todo. Me queda nada más que volver a agradeceros a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí reunidos, por supuesto en especial a Emilio y a Rosa. Y nada,
lo dicho, ha sido un placer disfrutar de este ratito. Agradecidos de que nos hayáis dedicado para compartir con la audiencia, en este caso de Basque Culinary Center, que tiene interés, ¿no?, por la industria y por el sector del F&B. Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando para construir, pues, un programa relevante que os pueda aportar valor a vosotros como, bueno, como ejecutores y como líderes del sector que sois, ¿no? Porque de hecho estáis bueno, en la vanguardia de la hotelería en este caso y del mundo del F&B. Así que nada más por nuestra parte. No sé si queréis añadir algo más, Emilio, Rosa. No, lo único que quería es que he visto que hay muchas preguntas que al final no se las he podido responder. Digo que simplemente si queréis, pues nos las podéis facilitar y se las podemos, no sé, Sí. en algún momento. Están ya grabadas. Eso se lo he pedido yo a Alfonso porque le he dicho, oye, se han generado ahí un montón de preguntas que sería interesante responder. Claro. Porque yo creo que, bueno, que efectivamente en este periodo pues nos queda ahí mucho, bueno, el que tenga un cierto hambre por conocer este sector, pues se queda todavía con más hambre, que eso es bueno, ¿eh? pero efectivamente, entonces vamos a intentar responderlas, que me parece muy buena idea, Rosa, porque lógicamente, oye, pues sabe mal montar una cosa de estas y que la gente se quede ahí con la intríngulis, ¿no? Para un directivo de alimentos y bebidas, para un ser turístico como somos nosotros, que como decías tú, tiene que tener vocación, eso de que se le queden con hambre los comensales no queda bonito. Muy bien. Así es, ya lo tenemos previsto, están guardadas, así que veremos cómo las hacemos llegar. Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias, Emilio. Gracias. ¿Vale? Y por supuesto, gracias, Alfonso y Amaya. Estar con vosotros. Muy bien, gracias. Y hasta pronto a todos vosotros. Muy bien. Hasta luego, Alfonso. Muy bien.